La historia comienza en la capital, en la mansión del marqués Morgan. Nuestra protagonista, llamada Maevia, estaba leyendo una propuesta de matrimonio que especificaba que la boda sería sencilla y que viviría en el norte. Pese a esas condiciones, expresó que no estaba mal. El hombre que le hizo aquella propuesta se llamaba Gilbert. Él mismo le advirtió que no tendría lujos y que debía comportarse como una auténtica ama de casa. Maevia lo ignoró y solo comentó lo ricos que estaban los macarrones, y que debía comprar más. Gilbert se rió con disgusto e, internamente, pensó que el hecho de que la llamaran reina de la alta sociedad no era ninguna mentira. Con su cabello y su piel tan clara, no le extrañaba que hasta el príncipe heredero estuviera interesado. Aunque no se podía fiar de todos los rumores, creía que su aspecto era más que suficiente para ser convincente. Nuestra protagonista expresó que aceptaba el matrimonio. Gilbert, con una sonrisa triunfante, le aseguró que había tomado una sabia decisión, aunque de todos modos, debido al contrato, no habría podido rechazarlo. Rápidamente, nuestra protagonista le cuestionó. ¿Quién dijo que iba a casarme contigo? Eso dejó muy confundido a Gilbert. Fue entonces cuando Maevia declaró que no se casaría con él, sino con su padre. Todo empezó hace 300 años, cuando se creó un contrato entre los antiguos jefes de familia. En él se estipulaba que sus descendientes debían casarse, dando un plazo lo suficientemente amplio por si la diferencia de edad era muy grande o si resultaban ser del mismo género. Aunque se trataba de una broma entre ancianos, el problema fue el papel en el que escribieron ese contrato, incluso si lo arrojaban a la lava o intentaban hacerlo desaparecer en las profundidades del océano, siempre volvía a su lugar original. Gilbert, completamente agitado, le preguntó a Maevia qué tonterías estaba diciendo. Le recordó que, si no cumplían con el contrato, la desgracia caería sobre ambas familias. Si nuestra protagonista hubiera sido como la Maevia original, quien era extremadamente tímida, habría cedido ante la presión de Gilbert y habría aceptado. Pero ella ahora era la señorita Kim, alguien de un mundo distinto, alguien completamente diferente. Además, conocía el final de esa historia. Érase una vez, dos niños fueron adoptados por un gran ducado, el príncipe Gilbert, el hijo mayor, y Regen, el segundo hijo. Regen era quien tenía un corazón bondadoso y un gran potencial para convertirse en mago, lo que lo convertía en el verdadero protagonista de la historia. En cambio, Gilbert, el hermano mayor, estaba consumido por los celos y un sentimiento de inferioridad. Por eso, un día, tomó la decisión de convertirse en el villano de esa historia. Un año después, se casó con la hija de una prestigiosa familia. Y la desafortunada chica que se casó con el villano, era Maevia. Como su familia estaba al borde de la bancarrota debido a una serie de inversiones fallidas, ella no pudo negarse cuando Gilbert utilizó el contrato familiar para amenazarla. De esa manera, fue arrastrada hacia el norte y vivió días infernales. A esa misma Maevia, un día se le cruzó por la cabeza que quizás hubiera sido mejor no casarse y, si pudiera nacer de nuevo, estaba segura de que no cometería el mismo error. Nuestra protagonista decidió que esa historia no volvería a repetirse. Para lograrlo, salvó a su familia de la quiebra, al punto de poder llenar una habitación entera de oro y riquezas. Gilbert, enojado, le pidió explicaciones a Maevia. No entendía qué había hecho para merecer la ira de la joven. Nuestra protagonista fingió confusión y expresó que simplemente tenía curiosidad por el padre de Gilbert, tanto que le gustaría conocerlo, ya que fue quien lo había criado magníficamente. Señaló, además, que su padre adoptivo seguía soltero, lo que lo convertía en un candidato perfectamente válido para cumplir con el contrato. Luego, le mostró una cláusula donde se estipulaba que no había restricciones en cuanto a la edad, estatus u otros factores del cónyuge. Gilbert se alteró. No había prestado atención a esa parte del contrato. Pero quería saber quién demonios era esa mujer, ya que se supone que el público en general creía que el gran duque era un anciano. Sintiéndose acorralado, intentó ofrecerle joyas, vestidos, lo que fuera, pero Maevia solo le sonreía, lo que enfurecía aún más a Gilbert. Indignado, le preguntó: ¿Qué tan codiciosa tienes que ser, que ni el título de esposa del hijo del archiduque te basta? ¿Acaso me desprecias por ser un hijo adoptivo? Nuestra protagonista dio por terminada la conversación y le pidió a su sirvienta, Sara, que acompañara a Gilbert a la salida. Antes de que se retirara, Maevia le pidió de favor que le mandara saludos a su padre, el archiduque. Mientras tanto, en el norte,
en el palacio del archiduque Kalakis. El señor feudal del norte de Kalakis se encontraba durmiendo, pese a que sus animales familiares le rogaban que despertara. Pero este tipo padecía de pereza crónica. En los últimos 10 días, un mayordomo enviado por Gilbert apareció constantemente en la mansión de los Morgan preguntando por la señorita Maevia. Cada uno de sus intentos fue rechazado con la excusa de que la señorita estaba enferma. Al final ya casi suplicaba que, por favor, se reuniera con el señor Gilbert. Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma, no. Unos días después, la doncella Sara se acercó alterada a Maevia. Molesta, le informó que había llegado un regalo enviado por el señor Gilbert, y preguntó si no era de sentido común averiguar el significado del obsequio. Indignada, señaló que Gilbert había enviado crisantemos, flores normalmente utilizadas para funerales. Expresó que había un límite para lo descarado que uno podía hacer. Maevia le restó importancia. Comentó que probablemente no lo hizo intencionalmente, y que las había elegido solo porque el blanco parecía más recatado. Le recordó que Gilbert era el tipo de persona que pensaba que todas las flores eran iguales. Aún así, la doncella Sara se enfureció por la falta de educación de Gilbert, especialmente porque seguía enviando sirvientes y no mostraba la intención de presentarse él mismo. Maevia comentó que, efectivamente, la familia Kalakis era famosa por su negligencia. De todas maneras, para cambiar de aires, le propuso a su doncella salir de compras, con el objetivo de no regresar hasta haber gastado todo su dinero. Antes de salir le ordenó que quemara las flores. En el centro de la ciudad, se dirigieron a un establecimiento que cerró exclusivamente para atender a Maevia Morgan, la primogénita de la familia Morgan. Ese día no fue sola de compras, invitó a unas amigas. Una de ellas le agradeció a Maevia por la invitación, ya que justo estaba pensando en qué ponerse para la fiesta de cumpleaños de Mónica. Ella era Charlotte Margaux, primogénita de la familia Margaux, tercera generación de marqueses. Maevia le agradeció a ella por acompañarla. Charlotte expresó que se sentía aliviada de que Maevia estuviera allí, porque, al recordar la fiesta de cumpleaños del año anterior, aún se le ponían los pelos de punta. Mónica la había hecho pasar mucha vergüenza. Para calmarla, Maevia le prometió a Charlotte que le ayudaría a elegir un conjunto que dejaría a Mónica sin palabras. Charlotte, muy agradecida con su salvadora, la abrazó. Afuera de la tienda estaba Mónica, quien, indignada, cuestionó por qué no la dejaban entrar, ya que le habían prometido que podía ir cuando quisiera. La empleada trató de explicarle que un cliente había llegado antes, pero, aún así, Mónica se mostró molesta. En ese momento escuchó la voz de Maevia, así que entró de todos modos alegando que adentro estaba su amiga. Al llegar donde estaba Maevia, le preguntó si no era cierto que ellas dos eran amigas. Ella era Mónica Elaine, hija mayor de la familia Elaine, tercera generación de duques. Todas las señoritas terminaron saludando a Mónica, aunque un poco incómodas. Mónica, enojada, cuestionó por qué Charlotte estaba en ese lugar. Con una risa burlona, le dijo que, incluso si compraba ropa cara, si no tenía sentido de la moda, se vería peor que con una prenda barata. Charlotte le respondió que ya lo sabía, y que por eso Maevia la estaba ayudando. Mónica, consumida por los celos, decidió sentarse en medio de ellas para separarlas. Expresó que, como si fuera obra del destino, ella misma escogería la ropa de Charlotte. Charlotte intentó disuadirla, diciéndole que no era necesario que se tomara esas molestias. Pero Mónica le pidió que confiara en su sentido de la moda. Aseguró que Maevia era muy hermosa y que cualquier cosa le quedaría bien, por lo que no necesitaba tener buen gusto. Mientras todo eso pasaba, Maevia recordaba que en la novela, Mónica era retratada como una villana. Pero, al conocerla mejor, le parecía una niña adorable que simplemente no sabía cómo expresarse bien. Se preguntó si sería por ella, la actual Maevia, que Mónica había cambiado. Mónica encontró un vestido que, según ella, quedaría perfecto en Charlotte. Era una prenda impresionante, muy femenina, que podría favorecer a alguien con rasgos discretos como los que tenía Charlotte. Charlotte, incómoda por el estilo exagerado, expresó que no la convencía. Mónica seguía insistiendo en que se lo probara, hasta que Maevia intervino y le dijo a Mónica que tal vez a ella le quedaría bien ese color con su cabello. Mónica se sonrojó al instante y, aunque no le gustaba el vestido, aceptó probárselo solo porque Maevia se lo pidió. Después de eso, Maevia le recomendó a Charlotte otro vestido, uno más modesto y acorde a sus gustos.
En ese momento, Mónica aprovechó la oportunidad para preguntarle a Maevia si eran ciertos los rumores de que había aceptado la propuesta de matrimonio del señor Gilbert. Indignada, preguntó si acaso estaba mostrando generosidad antes de atarse al matrimonio. Maevia le respondió que, en realidad, ya había rechazado la propuesta. Mónica dijo que lo sabía, y comentó que Gilbert solo tenía una cara bonita, pero que de todas maneras era un hijo adoptado. Honestamente, le parecía ridículo que actuara como si fuera noble desde su nacimiento. Charlotte intentó detenerla, ya que sus palabras eran demasiado severas, pero Mónica le preguntó si acaso se equivocaba en algo. Aseguró que Maevia merecía algo mucho mejor, y que, si se casaba con él, se quedaría atrapada en el norte. Maevia le pidió a Mónica que no se preocupara por ella, porque planeaba vivir una vida feliz con un esposo que solo la mirase a ella, en el acogedor norte. Luego les informó que no se sentía bien por lo que se retiraría. En el fondo, se preguntaba si al final todo terminaría siendo lo mismo. En la historia original, Mónica lanzaba críticas contra Gilbert todos los días, y si alguna vez Maevia, por error, asentía con la cabeza, esas críticas se convertían de repente en palabras suyas, y la rabia de Gilbert caía sobre ella. Como si eso no fuera suficiente, Mónica también terminó metiéndose en la cama de Gilbert. Por eso, Maevia lo tenía claro, por su bien, y también por el de Mónica, deseaba con desesperación que ninguna de las dos se mezclara con esa basura. Al salir del establecimiento, alguien interrumpió sus pensamientos. Era Gilbert, quien le comentó a la señorita Maevia que parecía que ya se había recuperado bastante. Era la última persona que nuestra protagonista quería ver, por eso guardó silencio. Gilbert, un poco molesto, le preguntó por qué no decía nada. Maevia aseguró que no estaba recuperada y que todavía seguía ardiendo de fiebre, pero sentía que, si no compraba ropa nueva, su estado iba a empeorar. Gilbert empezó a reírse desquiciadamente. Maevia pensó que se había vuelto loco, aunque tampoco es que antes hubiera sido normal. Gilbert se disculpó por no haber captado la indirecta. Le preguntó si su objetivo era verlo ansioso, y si por eso había estado actuando tan mezquinamente. Maevia le repitió que no tenía ninguna intención de casarse con él. Pero Gilbert estaba seguro de que no lo decía en serio, aunque Maevia se lo jurara. Ya molesto por esas idas y vueltas, Gilbert la sujetó con fuerza del brazo y, con una mirada intensa, le pidió el favor de que dejara de jugar bromas ridículas, porque se le estaba acabando la paciencia. Maevia se dio cuenta de que había bajado la guardia. No esperaba que mostrara su verdadera naturaleza tan pronto. En ese momento, apareció Charlotte para rescatar a Maevia. Mientras lo alejaba, le pidió que se detuviera y le recordó que la señorita ya le había dicho que no quería saber nada de él. Gilbert explicó que había ido hasta allí para hablar con la señorita Maevia porque no había cumplido su promesa. Educadamente, le pidió que se retirara por el momento. Charlotte no se dejó llevar por su falsa cortesía y, empuñando su espada, advirtió que llamaría a los guardias. La mirada de Charlotte le resultó familiar a Gilbert. Era una mirada que ya había visto anteriormente, la mirada que le daba su padre adoptivo, una mirada como si estuviera viendo un insecto. Eso despertó la furia de Gilbert. Indignado, le cuestionó cómo se atrevía a mirarlo de esa forma. Ante la atenta mirada de los transeúntes, exclamó que él se convertiría en el duque de Calakis y sería quien gobernaría todo el norte. Maevia, con una mirada fría, le sugirió a Gilbert que, si no quería acabar arrestado, lo mejor sería que se fuera de inmediato. Gilbert, al darse cuenta de que había espectadores, maldijo para sus adentros. Afortunadamente, en ese momento llegó Sara con un carruaje y le pidió a su señorita que subiera. Charlotte la animó a irse, a lo que Maevia le agradeció y se despidió. Antes de que se marchara, Gilbert le dijo que iría a buscarla el día del baile imperial. Maevia, ya enojada, le cuestionó si acaso no había sido lo suficientemente clara, y expresó que no tenía ninguna intención de asistir al baile. Así que, mientras le hacía un gesto obsceno con su mano y refiriéndose a él como su querido hijo, le dijo que la próxima vez que se verían sería en la ceremonia formal de compromiso. Al poco tiempo de que Maevia partiera hacia el norte, se puso de moda rechazar educadamente las propuestas de pareja. Se decía que, si no querías volver a ver a alguien, debías quemar las flores que te mandaban. Esa noche, Maevia se estaba recuperando del día lleno de problemas que había tenido. Sara le pidió que tuviera cuidado por un tiempo y le ofreció un poco de agua.
Maevia le agradeció y expresó su preocupación sobre cómo ese tipo había sabido que fueron a esa tienda, ya que ni siquiera era un evento programado. Esa declaración estremeció a Sara. Preocupada, cuestionó si acaso habría puesto a alguien a seguirlas. Maevia le aseguró que, si hubiera sido uno de sus hombres, se habrían dado cuenta enseguida. Sara le dio la razón, pero se sentía un poco culpable porque justo ocurrió cuando ella se ausentó, y se lamentó por no haber estado para ayudarla. Le sugirió que la próxima vez saliera acompañada por escoltas. Maevia le comentó que no era tan fácil, a lo que Sara le preguntó por qué. Maevia le explicó que, aunque no lo pareciera, Gilbert en realidad era el mejor espadachín del imperio, por lo que ir con unos pocos escoltas no sería suficiente. Pero le aseguró que no tenía de qué preocuparse, ya que en caso de emergencia tenía algo preparado. Sara, exaltada, le cuestionó si de verdad planeaba usar eso. Maevia le dijo que sería solo una vez. Ya que después de que se casara, él ni siquiera se atrevería a mirarle a los ojos. Sara, confundida, le preguntó con quién se iba a casar. En ese momento, un cuervo atravesó la ventana, ocasionando el espanto en ambas. Sara estaba muy asustada y preguntó si debía llamar a un caballero. Maevia, al ver de qué se trataba, le suplicó que no llamara a nadie. Era un pequeño cuervito. Maevia lo saludó y rápidamente se dio cuenta de que no era una bestia. En secreto, le preguntó si acaso era un familiar del Gran Duque. Para entender este acontecimiento, debemos remontarnos a días atrás. Al ducado de Calakis llegó una petición de matrimonio de parte de Maevia. No era una súplica, sino algo directo: me casaré contigo. El gran duque Calakis mandó a su familiar Cuervo para vigilar y averiguar lo que estaba tramando Gilbert. Y, ya que estaba por la zona, le ordenó que observara también a esa mujer, Maevia Astin Morgan. Nuestra protagonista no podía creer que, entre los familiares del duque, existiera una criatura mágica tan adorable. Esa misma noche, en la capital imperial, en la mansión secundaria del duque de Calakis, Gilbert estaba fuera de sí. Se había emborrachado y estaba perdiendo la cabeza. Mientras destruía la habitación, no paraba de maldecir a Maevia. No podía aceptar que alguien como ella, una simple mosca insignificante, lo hubiera rechazado, a él. Quien sería nada menos que la cabeza de la familia Calakis. Estaba furioso, gritando que quien se creía para mirarlo así. Lo que Gilbert no sabía era que todo eso estaba siendo observado por el gran duque, a través de su cuervo familiar. El duque, al ver semejante escena, dijo que todo eso era patético y que ya no valía la pena seguir mirando. Pero justo en ese momento, alguien entró en la habitación y le informó a Gilbert que había llegado lo que él había pedido. Gilbert cambió por completo la expresión. Tomó un misterioso papel y, con una sonrisa retorcida, exclamó que se había acabado todo para Maevia. Desde el otro lado, el duque solo comentó con fastidio que todo aquello ya se había vuelto un problema molesto. Al día siguiente, Maevia estaba intentando despertar al cuervito dormilón. El ave se sorprendió al verla vestida diferente. Ella le preguntó si tenía dudas de a dónde iba y le aseguró que algo muy divertido estaba por pasar. Y no lo decía porque sí. Maevia llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Había estudiado tanto a Gilbert que estaba convencida de que lo conocía mejor que él mismo. Y ahora tenía un plan. Pensaba usar a Gilbert para devorar el destino y todo lo demás. Más tarde, Sara la miraba preocupada. Le preguntó si de verdad estaría bien. Maevia la tranquilizó, tenía todo pensado, y no iba a permitir que le pasara nada ni a ella ni a su caballo, Alisa. Sara, aún así, insistió. Le sugirió llevar un guardia, pero Maevia le explicó que no serviría, la mayoría de los guardias no podrían hacerle frente a alguien como Gilbert. Además agregó que si él notaba algo raro, se pondría en alerta, y ella quería que esa fuera su única oportunidad para cerrar ese asunto de una vez por todas. Hasta el cuervo se le acercó con preocupación. Maevia le pidió que se quedara tranquilo, que descansara, y le ordenó que no la siguiera. Y con eso, se puso en marcha hacia algún lado. Pero en medio del camino, apareció Gilbert. La interceptó usando su espada para bloquearle el paso. Maevia, que mantenía la compostura como siempre, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Gilbert, sonriendo con descaro, le dijo que no se asustara, que solo quería saludar. Se disculpó y le pidió que no fuera tan hostil.
Pero Maevia no tenía tiempo para esas farsas, así que le dijo claramente que no le interesaban sus disculpas y que se apartara. Gilbert aceptó, pero antes quiso saber si había aprendido a montar a caballo, porque la veía con una postura muy elegante. Maevia, ya harta, le preguntó si realmente había bloqueado su camino solo para hacerle esa clase de comentarios. Gilbert, sintiéndose un poco ofendido, dijo que ella era impaciente, tal como lo esperaba, así que iría directo al punto, quería darle una oportunidad. Maevia no podía creer lo que estaba escuchando. Con una mirada trastornada, Gilbert le dijo que le ofrecía la oportunidad de aceptar su propuesta de matrimonio y la de asistir al baile imperial con él. Afirmó que su padre nunca se casaría con alguien como ella, porque, para él, las personas eran como ganado, se compraban y se usaban solo cuando hacían falta. Y en ese momento, no necesitaba un ganado como esposa. Le advirtió que, incluso si se casaba con su padre, el gran duque, éste la dejaría tirada en un establo y no la protegería de los lobos. Pero Maevia le respondió con una sonrisa. Qué extraño, porque a mí me parece que tu padre es mucho más generoso que eso. Por el hecho de que soportaba a alguien como Gilbert. Alguien más débil que su hermano menor, imprudente, que ensuciaba la reputación de la familia y que no tenía ni una pizca de encanto. Y aún así, aún no se había deshecho de él. ¿O no es así?, le preguntó. Esas palabras hicieron que Gilbert temblara de rabia. Maevia ya sentía que había dicho lo necesario, así que dio por terminada la conversación y le dijo que se iría. Pero Gilbert, completamente fuera de control, gritó que acababa de perder su última oportunidad, y que la haría arrepentirse por el resto de su vida. Empuñó su espada y, lleno de furia, le gritó que le cortaría los tobillos para que ni siquiera pudiera ir al baile. Pero Maevia, que ya se lo veía venir. Con una voltereta elegante, se impulsó sobre la espalda de su caballo y, con una patada precisa, hizo volar la espada de Gilbert por los aires. Y entonces, con los ojos fríos, le lanzó una advertencia: ¿de verdad creíste que, solo porque te hablé con cortesía, podías meterte así conmigo? Gilbert no podía creer lo que estaba viendo. Había algo en Maevia que era completamente distinto, sus ojos no parecían de este mundo. Y es que, hace 11 años, cuando Maevia era solo una niña, tuvo un encuentro muy extraño con un desconocido. Aquel hombre, que en realidad era una criatura demoníaca con forma de anciano, le dijo que su final estaba cerca y le propuso un pacto: si ella preparaba un lugar para que su alma descansara, él le daría un poder tan grande que nadie podría vencerla. Era una forma de bestia demoníaca que nunca antes se había mencionado en la historia. Maevia sintió un miedo tan fuerte que la dejó congelada, pero lo entendió de inmediato: si no aceptaba, moriría. Así que le prometió que construiría la tumba que él quisiera. El anciano le entregó una caja misteriosa que tenía unos frascos con su sangre adentro y le dijo que podía beberla cuando necesitara fuerza. Eso sí, le advirtió que tendría efectos secundarios, pero que podría usar su poder aunque fuera por un breve instante. También le dejó algo bien claro: si alguien se atrevía a profanar su tumba, habría consecuencias. Maevia, con su carácter de siempre, le respondió que la sangre debía tener un sabor horrible. Por eso el anciano le prometió que le daría sabor a fresa para que no se quejara. Ahora que lo piensa, para ser una bestia demoníaca, era bastante amable. Volviendo al presente, Gilbert no soportó lo que sentía. Al ver los ojos de Maevia, le gritó que era una maldita bruja y la acusó de haber hecho un contrato con un demonio. Maevia, sin perder la calma, le dijo que sí, que era algo así. Gilbert la llamó cobarde y amenazó con delatarla ante la familia imperial. Pero Maevia se rió de su amenaza. Le recordó que fue él quien atacó primero, y le preguntó a quién creía que iban a creer, al joven Gilbert o a ella. Si fuera el rey, ¿a quién le creería? Gilbert no entendía por qué sentía en Maevia un poder tan parecido al de su padre. No, en realidad, era incluso más fuerte. Desde lejos, el gran duque observaba todo a través del cuervo familiar. Al ver lo que pasaba, entendió que todo había sido una emboscada preparada por Maevia. Y ahora tenía curiosidad: ¿qué escondía Maevia detrás de esa mirada tan serena? ¿Acaso ella ya se había dado cuenta de él y estaba leyendo todos sus movimientos? En medio de esa tensión, apareció un amigo cercano de Gilbert, Callen Turner. Nerviosamente, saludó educadamente a Maevia, se presentó, y se acercó a su amigo. En el oído le preguntó a Gilbert si no había dicho que solo tendría una charla rápida con Maevia.
Estaba preocupado por lo que fuera que Gilbert había hecho y le recordó que Maevia no era cualquier oponente. Después, se volvió hacia ella y le pidió disculpas por la descortesía de Gilbert, la elogió por su estilo de equitación, y se retiró con su amigo. Maevia, por su parte, regresó tranquila y victoriosa a la mansión. Esa noche, Sara, alterada, le preguntó cómo había terminado tan herida. Maevia tenía el tobillo inflamado y magullado. Maevia, entre risas, le contó que, al parecer, la sangre de bestia demoníaca no mejoraba la resistencia. Sara le dijo que entonces debería haber tenido más cuidado. No podía con la indignación. ¿Cómo alguien se atrevía a lastimar a la señorita? Entre sollozos, se lamentaba porque así no podría asistir al baile imperial que tanto esperaba. Maevia se mostró confundida, no estaba esperando asistir a ningún baile. Sara le recordó que había pedido muchísima ropa para el baile, y le preguntó si acaso era solo para aliviar el estrés. Además, comentó que ese baile era muy lujoso, asistían el príncipe y hasta el emperador, y era injusto que ella no pudiera ir solo por culpa del joven maestro Gilbert. Le prometió que le pondría compresas frías en el tobillo todos los días, pero que tenía que ir. Maevia comentó que no le parecía injusto en absoluto. De hecho, estaba planeando no asistir, ya que no tenía pareja. En ese momento, se escuchó el chirrido del cuervo. Maevia, emocionada, le preguntó al cuervito cómo le había ido ese día. El cuervito la saludó levantando una de sus alitas. Maevia comentó que ojalá la hubiera visto antes, porque estuvo realmente genial. Tanto que, si su excelencia el gran duque la hubiera visto, seguro se habría enamorado. El cuervito se sonrojó, ya que el gran duque sí la había visto, y rápidamente le picoteó una carta que estaba sobre la mesa de luz. Maevia, sin entender qué quería, le preguntó si acaso tenía hambre. Sara le explicó que esa era la invitación de la familia imperial al baile, por lo que parecía que incluso el cuervo quería que la señorita asistiera. El cuervo asintió con la cabeza. Maevia ya estaba frustrada por la presión de Sara y del cuervo. Les dijo, firmemente, que no iría, porque era un fastidio. Sara le aseguró que el joven Gilbert seguramente aparecería muy elegante, intentando impresionarla, y que probablemente se vería ridículo. Maevia señaló que ese justamente era el problema, la persona que realmente quería ver no iba a ir. En toda la historia, el gran duque solo había visitado la capital una vez. Ni siquiera apareció cuando su segundo hijo, Regen, estuvo en peligro. Además, hoy se dio cuenta de algo, no creía que pudiera captar la atención del gran duque tan fácilmente. Supuso que, tal vez, la próxima vez debería dejarse herir por Gilbert para que el gran duque se viera obligado a acudir. Después de esa reflexión, le pidió a su doncella Sara que arrojase la espada de Gilbert al inodoro. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.